Entonces no podemos seguir pensando que no importa, que tenemos la Amazonía, tenemos el Chocó y que tenemos un montón de vegetación muy por fuera, cuando el problema es una burbuja que la tenemos en el entorno urbano. El oficio del maestro jardinero se ha ido perdiendo en el país prácticamente, y hoy día tenemos solamente cortadores de hierba. Si nosotros podemos pensar, si nosotros podemos ser alegres, felices, y podemos amar la vida, amar a las personas, es porque tenemos árboles. Hola, el día de hoy les vamos a presentar una entrevista junto a Jorge Polo desde la ciudad de Quito. Jorge es un arborista profesional y nos va a mostrar un poquito de todo lo que abarca esto de ser arborista, la importancia del arbolado urbano para nuestra salud y para el ambiente. Disfruten. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estoy junto a Jorge Polo. Jorge, bienvenido. Él nos va a hablar un poco de lo que es la arboricultura y el trabajo que realiza en este aspecto. Jorge, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias. Cuéntanos un poquito cuál es tu formación, qué estudiaste, cómo así te estás dedicando a esta labor. Bueno, comencé yo más o menos por 2008 con una empresa de paisajismo y jardinería. Y comencé a darme cuenta de que hay muchas falencias, muchas deficiencias, que hay mucho desconocimiento, cosas que no encontraba información yo en todo lo que es de material de paisajismo, de jardinería. Veía que las cosas se hacen de una manera que no me convencía, y comencé a averiguar, a curiosear. Tuvimos la suerte de contactar con un arborista español, y bueno, lo trajimos y él nos enseñó, nos habló de lo que es la arboricultura, de qué se trata, de qué consiste. La arboricultura es un conjunto de ciencias y tecnologías para lograr una justa convivencia entre los árboles, la naturaleza y la gente. Entonces, en ese sentido, es un abanico bastante amplio de posibilidades con las cuales nosotros podemos darles mejores condiciones a los árboles y a la vez tener mejores condiciones de vida para nosotros, más salud, más calidad de vida, etcétera, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia esta labor que haces de la que realizaría normalmente un jardinero? El oficio del maestro jardinero se ha ido perdiendo en el país prácticamente, y hoy día tenemos solamente cortadores de hierba. Y son cortadores de hierba que también cortan los árboles. Entonces no tienen criterios, no tienen estudios, no tienen un montón de bases científicas del por qué y para qué hacer muchas cosas. Muchas veces se poda porque hay que podar. Parece que el árbol ya está de podar, sin ningún criterio, sin ningún conocimiento por detrás. Tenemos nosotros una importante herencia agrícola y frutícola, y seguimos aplicando esos criterios a la práctica del arbolado urbano, que no cumple únicamente funciones ornamentales, sino que tiene más de 100 servicios y beneficios que nos dan. Entre ellos, por ejemplo, yo sí me gusta citar que nuestro sistema nervioso funciona adecuadamente gracias a que tenemos compuestos orgánicos volátiles emitidos por los árboles. Que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un área verde llena de pasto quicuyo, que aquí lo tratamos como césped, esta área verde no emite esos compuestos orgánicos volátiles. Solo las plantas superiores, como los árboles, emiten estos compuestos. Entonces, si nosotros podemos pensar, si nosotros podemos ser alegres, felices, y podemos amar la vida, amar a las personas, es porque tenemos árboles. No pasa eso con el césped, no pasa eso con la vegetación menor. Entonces, ser inteligentes, que nuestros niños sean más listos, que puedan aprender más cosas, que puedan retenerlas mejor, todo eso está en función de los árboles y de sus compuestos volátiles. Entonces, no solamente se trata de sombra y de oxígeno, que bien, en el caso de que nosotros estamos en el Ecuador, tenemos la mayor radiación solar del planeta, deberíamos tener muchísimo más árboles de sombra de lo que tenemos. Entonces, en ese sentido, el saberlos cuidar, el saber gestionarlos, el estar pendientes de cuando un árbol puede representar riesgo para la gente, eso implica mucho conocimiento por detrás. Entonces un arborista se prepara justamente para eso, mientras que un jardinerito con tener sus manos y un machete ya está. Bueno, vamos a hacer el análisis de algunos arbolitos y vamos a ir viendo todas las... Para comenzar, los tenemos de basureros. Mucha gente pone fundas de lo que ha comido, servilletas, busca un espacio donde ponerle. Eso es una falta de respeto. Este es un ser vivo, consciente de sí mismo, consciente de su entorno, inteligente, y nosotros lo utilizamos como basurero.
número 1. Entonces, yo me voy a llevar esto y lo voy a depositar en un donde tiene que adecuado. Lo siguiente, por enamorado que uno esté, esto es malo para el árbol. ¿Sí? En la corteza se pueden hacer grabados, pero si es que ya traspaso la corteza y topo el cambio, le estoy dejando una herida abierta para que se desarrolle el asunto de los hongos. Luego, una poda mal hecha, un desgarro, me genera entrada de espacios de pudrición. Fíjense acá, igual una poda mal hecha, ya está la madera en descomposición. ¿Ya? Acá tengo otra, fíjense todas las cosas, solo en un arbolito todo lo que encontramos. Aquí primero una estructura muy grande ha sido retirada. ¿Por qué? ¿Con qué razón? Sí, una poda bien hecha jamás sobrepasa los 5 centímetros de diámetro. Ya. Entonces, cuando yo tengo que sacar mucho, significa que no tengo idea de lo que estoy haciendo. Entonces, luego, las raíces han sido alterado el entorno del árbol y las raíces están expuestas y destruidas. Entonces, a él, esto le afecta en su balance mecánico. Acá tenemos otra situación. Hemos construido espacios de uso humano en el parque a coste de impermeabilizar el acceso de aire y de agua a la zona de las raíces. Entonces el árbol termina abandonando sus raíces, es un proceso que se llama atrincheramiento, con lo cual también su balance mecánico se altera. Si nosotros vemos en la parte de la copa hay un montón de zonas muertas, el árbol está abandonando la parte alta de la copa y estructuras importantes porque él está con problemas. Entonces él lo que hace es rebrotar, esto se llaman reiteraciones más bajas para que él pueda mantener una copa pequeña, chata, estrecha, porque tener una copa alta ya le resulta inviable. Entonces este es un árbol que está sobreviviendo como mejor puede y definitivamente no está haciendo ya servicios al ambiente. Si nosotros nos preguntamos paisajísticamente, un árbol así, medio muerto, medio no sé qué, ¿es bello? Definitivamente no. Ahora, ¿qué resulta? Que estamos gastando una barbaridad de dinero en destruir el patrimonio arbóreo. Si nosotros le pudiéramos poner un valor económico a este árbol, comparémoslo con ese de allá, por favor, si lo enfocas. Este es ¿qué Este de allá especie es? Ese es una guava y el árbol que estábamos mostrando acá también es una guava. Claro. El árbol de acá que está bastante inalterado, podríamos decir que un árbol de esas condiciones puede valer entre 30 y 50 mil dólares, sumando todos sus servicios y beneficios. Y aquí este árbol es de la misma época de ese otro. Entonces nos estamos gastando entre lo que se ha construido, lo que se ha podado y todo lo que se ha hecho, digamos unos 10 mil dólares en matar un árbol de 50 mil. Ya. Entonces con eso podemos ilustrar una parte de los problemas. Aparte, bueno, no cité, el árbol ha sido pintado. Fíjense, aquí está el vestigio de la pintura. Lo que hablamos blanca. de la pintura. ¿Ya? Entonces, gastamos en materiales, gastamos en mano de obra y todo un montón de cosas que esto comporta para destruir el árbol. Entonces, estamos siendo una sociedad dendrófoba, ¿sí? ¿Qué es dendrófoba? Que aborrece a los árboles. Ok. Y nos disfrazamos de verde. ¿Ya? Entonces, nos decimos que amamos a los árboles y gastamos plata para matarlos. Es el resumen. Pero efectivamente, ¿qué es lo que la gente, qué es lo que las ciudades necesitan? Pasa por una gestión muy técnica del arbolado. Así es. Y en este contexto del calentamiento global, hemos escuchado que este arbolado urbano es súper importante para mantener temperaturas de confort en áreas urbanas, ¿no? Porque hay muchas ciudades en Guayaquil, por ejemplo, que casi no tiene árboles, que los pocos que tiene están enfermos, que no hay una poda adecuada. ¿Qué nos puedes decir sobre los impactos ambientales de tener un buen arbolado? Ya, en 2014 hubo un foro internacional en Colombia sobre cambio climático y se llegó a la conclusión de que la única respuesta es arbolado urbano, a tope. Dentro de los eventos que se van dando regionalmente, te cuento, porque esto en Europa viene desde mucho más atrás.
la preocupación que tienen en Europa y los países desarrollados por cambio climático es extrema. Ellos están conscientes de sus problemáticas y de cómo tratar de solucionar esto con miras lo más inmediatistas posible para que no nos sorprenda lo que ya se viene, ¿no? Ahorita estamos viendo en estos días el verano en Italia, en España y en otras partes del mundo realmente está siendo muy severo. Y la única manera de enfriarnos como ciudad para eliminar el efecto albedo, que se llama esto de las islas de calor que se genera por la concentración de la radiación solar en espacios que están encementados, asfaltados y con construcciones civiles, es con sombra de los árboles, porque los árboles extraen humedad del suelo y la disipan, aparte que te dan sombra, entonces te generan un confort y un alivio muy importante. Si nosotros, a sabiendas de que para 2050 más o menos el 80% de la población del mundo va a ser urbana, necesitamos planificar, repensar nuestras ciudades para esa condición. Entonces no podemos seguir pensando que no importa que tenemos la Amazonía, tenemos el Chocó y que tenemos un montón de vegetación muy por fuera, cuando el problema es una burbuja que la tenemos en el entorno urbano. Ahora estamos nosotros en un espacio que es muy bonito, que tenemos pajaritos que se pueden escuchar y estamos en una zona, pero esta es una islita dentro de un contexto urbano, ¿no? Entonces esto nos da para que deberíamos repensar y replanificar las cosas, porque lo que tenemos es insuficiente no solamente en cantidad, sino también en calidad, porque ha sido mal gestionado. La idea es que esto es una ciencia más que algo que lo haces orgánicamente. Claro que sí, exactamente. Me gusta comparar la arboricultura con la veterinaria. Cuando yo tengo mi mascota enferma, yo nunca estoy pensando qué me va a decir el abogado, o de pronto le llevo donde mi amigo que es ingeniero. Oye, tú que has estudiado tanto, ¿qué hago con mi perrito que está enfermo? Le vas a decir, no sé. Claro. ¿Ya? Pero si voy donde el veterinario va a decir, pim, 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 está arreglado, ¿no es cierto? Entonces, más o menos eso es la función de un arborista. El arborista es un médico de árboles y médico de ciudades. Ya. Entonces, en ese contexto es que es una ciencia, una tecnología que está tomando cada vez más vigor a nivel internacional, y aquí en el Ecuador afortunadamente ya hemos arrancado. Tenemos una asociación de arboricultura que está promoviendo mejores prácticas de manejo, talleres de preparación para la gente. Acabamos de conseguir que hayan 6 arboristas nuevos en el país. Ya dejo de ser yo el único ecuatoriano certificado que estuvo durante mucho tiempo. Y ahora tenemos más arboristas, tenemos uno en Guayaquil, tenemos gente alguna en Quito, tenemos gente que también se está preparando y todo en Ambato, en Cuenca, en Loja. Entonces, de alguna manera este es el trabajo que venimos haciendo para que esto no sea, como se llama, un secreto de unos pocos, sino que es algo que necesitamos todos, y mientras más hay es mejor. Sumado al mal manejo que tiene la administración pública de los árboles, tenemos a los propios ciudadanos. Aquí tenemos una rama que ha sido rota. Esto no ha sido hecho, digamos, con ánimo de poda ni nada de eso, sino simplemente por una mano traviesa, mal educada. ¿Ya? Si tuviéramos un sistema parental o educativo que eduque, esto no debería pasar. ¿Cómo puede ser que un niño rompe el árbol? Peor aún, que un muchacho, un adolescente drogado, borracho, rompa el árbol. Entonces, ¿para dónde estamos llevando nuestra sociedad? El árbol tiene algunas lastimaduras, por lo cual podemos inferir que no es que la primera vez que este árbol está así. Es un arbolito que no tiene ni 2 metros de alto. No debería estar en entornos públicos sin protección. Debería tener un cerco protector hasta que él se establezca plenamente. Otro tema, aquí abajo el césped ha sido dejado crecer y las motoguadañas están llegando hasta aquí. Fíjense cómo está afectado. Están destruyendo la corteza y el cañón. Entonces es un árbol que ya entra en su proceso de muerte temprana. Por eso no está grande. Él está débil, no crece, le cuesta trabajo, entonces él empieza a hacer todo lo que puede. Y el tronco es bien delgadito. Sí, es un árbol que está haciendo todo lo que puede por sobrevivir. Entonces, ¿cuánto servicio y beneficio podemos esperar de este arbolito? Muy poco. Claro.
Y en las ciudades donde la población está localizada, por ejemplo, en edificios, en conjuntos, donde es complicado tener árboles, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cómo le das la oportunidad de disfrutar a estas personas de los beneficios que da un arbolado urbano? Al respecto, Europa está dando pasos agigantados de ejemplo en cuanto a lo que es una nueva manera de gestionar el espacio público. En muchos casos se están demoliendo edificaciones para generar parques. Uh-huh. Se están, por ejemplo, peatonizando, haciendo áreas peatonales en avenida, reduciendo el espacio carrozable y aumentando el espacio que sea caminable bajo sombra de árboles, ciclorrutas y espacios de convivencia de la gente fuera de sus entornos construidos. Ya, de su casa, digamos. De su departamento, ¿no? Porque en Europa los espacios, o sea, tener una casa es un lujo muy grande. Tú tienes un departamentito y lo compartes con mucha gente. Han aparecido desde la perspectiva técnica normas, por ejemplo, una que es lo más deseable que podamos imaginar es la 330-300. 3 árboles por familia, espacios arborizados a 30 metros de tu casa y que no tengas que caminar más de 300 metros para disfrutarlos. Interesante. Entonces, fíjate. Que no tengas que coger tu auto para ir. Exactamente. Si no, no tendría sentido. Claro, entonces, más o menos es como a veces resulta divertido, ¿no? Te compras un carro grande para poder transportar la bicicleta para... Sí, las incoherencias. Ese tipo de cosas que, en algunos casos, cuando va a ser montaña, downhill y tiene que ser el Cotopaxi, bueno, está bien, pero para hacer eso en zonas urbanas es como que un poquito en contrasentido de la lógica, ¿no? En ese sentido, tuve la suerte ahora recién de conocer estos nuevos proyectos de las supermanzanas y todo. Hay ciudades vanguardistas como Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Rotterdam, etcétera, en Europa, que están mostrando los ejemplos de hacia dónde se debe tender. Ellos vienen trabajando hace mucho y son los referentes que tenemos para muchas cosas. Hay nuevas líneas de gestión en cuanto a lo que es la arboricultura como tal. Fíjate que apareció un concepto hace unos pocos años, recién esto no tiene ni 10 años, que se llama la arboricultura ambiental. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que los árboles ofrezcan todo su potencial ecosistémico, obviamente nosotros hemos estado pensando en los últimos 100 años en qué es lo que la gente necesita de los árboles. Y a partir de eso hemos establecido cómo se debe gestionar. Pero que resulta que hemos dejado de lado a los pajaritos, a los insectos, a toda la fauna que antes había, ¿no? Cuando éramos niños salíamos a un parque y era divertido atrapar un saltamontes, una cosa así. Ya no ves eso. Hoy día ya no se ve ni de chiste. Mariposas casi no se ven. El tema de las abejitas ahora se ha vuelto un tema emergente en todas partes. Pero hay un montón de insectos, de polinizadores que ya no están. Muchos pájaros necesitan ciertas condiciones muy específicas para poder anidar. Muchos hongos que son, digamos que ni a favor ni en contra de la gente, necesitan también ser parte del contexto del arbolado. Porque los árboles conviven con los hongos. Hay un profesor que tiene unas tablas muy interesantes. Dice, cuando el árbol germina y comienza a establecer su sistema radicular, el árbol es 99.999 árbol y 0.0001 hongo, micorriza. Porque lo primero que hace es conectarse con una micorriza. Y conforme pasan los años, cuando el árbol llega a su máximo de decline de vejez, el árbol es al revés, o sea, más micorriza que árbol. Queda en 99.999 hongos y 0.0001 árbol. Entonces la proporción se va invirtiendo. Entonces esto es súper interesante porque nosotros en la ciudad no permitimos esa interrelación, que es necesarísima. Los hongos deben estar presentes, las hifas están trabajando dentro de los tejidos de los árboles vivos, sin afectarlos y esperando a que haya ingreso de oxígeno para hacer lo suyo. Entonces, nada más perjudicial que una poda para permitir el ingreso de oxígeno
al, al interior. Entonces el hongo comienza a desarrollarse. Bueno, ya es tiempo de colonizarlo y de destruir todo este material y de generar el siguiente ciclo. Pero ¿qué resulta? Que eso en la naturaleza ocurre a muchos años y nosotros en la ciudad lo provocamos inmediato. Árboles con 4 o 5 años ya están con procesos de vejez prematura y con procesos de pudrición por los hongos xilófagos. Entonces, estamos nosotros invirtiendo una enorme cantidad de recursos en destruir nuestros propios recursos. Es un ciclo vicioso del que nos cuesta salir, porque los dirigentes, los políticos, no les interesa esto. A ellos les interesa las cifras, saber cuántos árboles se plantaron, no importa cómo estén, cuántos árboles se podaron, no importa cuáles son las consecuencias de eso, cuántos árboles se han retirado por temas de riesgo y todo, y ya, entonces con eso yo cumplo con mi cuota, digamos, de servicio a la comunidad. Pero si nosotros hacemos un análisis fino de lo que está pasando, los problemas son muchísimo mayores y tienen consecuencias terribles a mediano y largo plazo. Este es un arbolito que lo vemos en primera instancia sano y vigoroso en copa, pero si nosotros hacemos un análisis más detallado, vamos a ver que está sufriendo afectaciones importantes. Las raíces, que en los árboles son superficiales, no son como nos habían enseñado en la escuela, de que se van para abajo, como la copa se va para arriba, conforman una estructura radial que llamamos el plato de raíces. Muchas veces las raíces tienen un radio mayor a la copa, ¿verdad? Definitivamente sí. Normalmente sí. Normalmente. En algunos casos, en suelos muy duros o climas áridos, las raíces pueden llegar a tener hasta 10 veces en relación del diámetro de la copa. Wow. ¿Ya? Pero nosotros vemos aquí, como decíamos hace un rato, nuestra sociedad ha erradicado al maestro jardinero y tenemos ahora los cortacéspedes. Los cortacéspedes vienen con sus máquinas por aquí. Fíjense lo que les están haciendo a las raíces. Esto es un quemi-importismo total y reiterativo. No es que una vez pasó por accidente y qué pena. No, esto es todas las veces que cortan la hierba, vuelven a pasar y siguen lastimando y vuelven a lastimar y vuelven. Entonces la raíz empieza a podrirse, a descomponerse y un día este árbol va a tener tantos problemas que va a terminar volcado. Una copa tan bonita que ofrece tantos servicios y beneficios, va a terminar volcado. Y es el que más sano se veía de por aquí. Sí. Ajá. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de cómo está nuestra jardinería, es un desastre total. ¿Cuáles serían las soluciones para casos como este? Primero, establecer dónde sí cortamos la hierba y dónde no la cortamos, o cuando en espacios que definitivamente tienen que ser cortados, cómo la cortamos. Las máquinas pueden ser reguladas para que pasen a X altura. Tranquilamente podemos cortar esto sin necesidad de lastimar a las raíces. Ya. Pero nuestra lógica es que tiene que ser cortado siempre al ras. Y sobre todo con la moto guadaña no tenemos la capacidad de controlar eso. Entonces lo que tenemos que hacer es designar áreas en los parques en las que no se corta la hierba para permitir el florecimiento que a su vez va a atraer abejas, mariposas, insectos. ¿Ya? Entonces, que generar una lógica más naturalista de la gestión del parque. En todo caso, se me ocurre poner las hojas secas y todo eso te evita que crezca la hierba y... A eso iba. Justamente nosotros tenemos toda esta práctica de que se vea una alfombrita verde. Pero eso es una cosa que no tiene lógica. En una cancha de golf, en una cancha de fútbol está bien, pero en los espacios del parque tiene que haber, cada zona del parque tiene que tener diferentes maneras de gestionarse. Nosotros sacamos todo lo que cortamos que se produce utilizando los recursos del suelo, se recorta y se manda a la basura. Toda la hojarasca que cae de los árboles se reúne y se bota a la basura. A veces hasta quema. Y en la naturaleza los ciclos de los nutrientes no funcionan así. Entonces aquí nosotros podríamos tener una zona en donde haya un acolchado natural que utiliza las ramitas y las hojitas del propio árbol para fertilizar el suelo. Exacto. Entonces, mantienen la humedad. Se mantiene la humedad, se controla temperaturas. ¿Sí? Está haciendo mucho frío y adentro está calientito. Cuando acá está haciendo mucho calor, adentro está fresquito.
se genera toda una dinámica de microorganismos en el suelo, y la descomposición de los nutrientes y los ciclos de los nutrientes hace que el árbol sea más sano, que esté más feliz. Un árbol feliz va a ser gente más sana y más feliz. Es que es algo que va más allá de lo estético, ¿no? A veces vemos arbolitos y con estas formas que les dan, que les podan, y tú habías mencionado, porque ya tuvimos una entrevista antes en el podcast, que es lo peor que le puedes hacer a un árbol, ¿no? Esto de darles forma y estarles podando cada vez para hacerlo ver bonito, ¿no? Sí, tenemos que repensar y reeducar a la comunidad sobre qué es lo bello. ¿Ya? A nosotros nos enseñaron que para que una chica sea bella tiene que ser 90, 60, 90. Y las pobres chicas se matan por cumplir con ese estándar. ¿Por qué no podemos aprender a aceptar la belleza en diferentes contexturas, digamos? Lo ¿Ya? que es natural, ¿no? Porque finalmente lo natural. Ajá, ¿sí? claro. Entonces, en ese sentido, un árbol bello es simétrico y tiene formas que son dadas por la genética y por el entorno, que son increíbles. A eso le llamamos el porte natural completo. ¿Ya? Cuando un árbol expresa todo su potencial de una manera natural. Muy bien. ¿Ya? Pero nosotros que tenemos criterios de que la geometría y de que la matemática y todas esas cosas que vienen mucho de la parte de ingeniería civil, decimos el árbol tiene que ser de 1,5 metros y tiene que ser la parte de arriba redondito o tenemos que darle forma de así asado y cocinado, y con eso lo que nosotros estamos haciendo es tener un árbol que es un superviviente, pero no es un árbol que nos está ofreciendo servicios y beneficios. Entonces, un árbol que tenía el potencial de servir a 30 personas está haciendo todo lo posible por sobrevivir él solo. Claro. Entonces, eso es una cosa que resulta aberrante en estos días. Quizá ineficiente, o sea, si hablamos de dinero también estamos justamente gastando estamos público en cosas. Exactamente, gastamos una cantidad impresionante de dinero en hacer algo que no sirve para nada. No solo eso, que estamos fastidiando al árbol. Hoy en día, ya hace unos años, en Francia se firmó con un montón de otros países que se han adscrito a este proceso, la Declaración Universal de los Derechos de los Árboles. Fíjate lo que ha significado que haya derechos de los animales, al punto de que hoy en día muchas cosas que antes era normal, hoy día son delito. Claro. Entonces antes decías que lo tratan como a perro. Hoy día todo el mundo ya quisiéramos que nos traten como a perro, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, en ese mismo contexto estamos evolucionando hacia que los árboles tengan derechos que sean efectivos. La Constitución del Ecuador es pionera en ese sentido, de decir los árboles son sujetos de derecho. Pero en el papel ha quedado tan bonito, pero sin embargo, si nosotros damos una mirada a todos los árboles que tenemos alrededor, todos están fastidiados de una u otra manera. ¿Que nos cuesta caro fastidiarlos? Ya estamos llegando a un punto donde el cambio climático nos exige cada vez más y nosotros estamos condenando a nuestros árboles a que toditos se vayan a la basura en poco tiempo. Claro. Si nosotros miramos los árboles que tenemos aquí, mira, un árbol pintado. ¿Cuál es el propósito de pintar un árbol? Es una cosa absurda. La pintura lo que hace es tapar los estomas. Los árboles tienen unas estructuras que les permiten hacer intercambio de gases. Si nosotros hacemos un raspadito debajo de la corteza, vamos a encontrar que está activo, está verde. También hay fotosíntesis debajo de la corteza. Está creciendo, está respirando, está trabajando, haciendo un montón de cosas. Y lo que nosotros hacemos con la pintura es fastidiar todo ese proceso. ¿Y cuál es el fin de la pintura, supuestamente? Eso nació desde una perspectiva de evitar que, por ejemplo, haya ciertos hongos o ciertos insectos que suban a los árboles que pueden perjudicar. Por ejemplo, las hormigas que se suban a los árboles y que las hormigas cultivan unos bichitos para obtener azúcares. ¿Pero tiene alguna consecuencia eso? Resulta que la pintura original era con lechada de cal, que era una sustancia un poquito alcalina que fastidiaba un poquito, pero que a la larga resulta ineficiente. Claro. Yo me imaginaba que era algo de seguridad, porque por ejemplo en la noche y está más oscuro ya no se les ve, no sé, que era reflectiva o alguna cosa así. Ya, por lo menos quisiéramos que sea algo así. Fíjate, entonces se comprobó que la lechada de cal es ineficiente, pero les quedó
la costumbre de pintar. Entonces denles pintura de caucho para que pinten los árboles, para que pinten las piedras y los conscriptos aprovechen esos tiempos libres que tenían. Entonces se ha ido institucionalizando y la jardinería, muchos de los conscriptos salieron a ser jardineros o cosas así. Ya. Y se institucionaliza la pintada de los árboles como una práctica regular. Pero sin ningún sentido. Está comprobado desde los años, a principios de los 70, que eso es una práctica absurda. Y fíjate que nosotros seguimos invirtiendo enormes presupuestos anuales en pintar los árboles. Fíjate entonces, lo atrapados que estamos en teorías del obsoletas. Más de 50 años. Más de 50 años de retraso. Entonces, esto es terrible. Y si hablamos de especies, las que vemos aquí, ¿sí son nativas? ¿Hay algún error en cuanto a la selección de los árboles? Hay muchos errores en la selección de árboles, porque lamentablemente nosotros somos muy pro lo extranjero. Entonces, si tú preguntas quién es más guapo, si un indígena o un extranjero, la gente va a decir el gringuito, pues tiene ojos claros, tiene la piel clara. Y ese es un problema muy, muy, muy serio que tiene nuestra sociedad. Nos encanta lo de afuera. Y hemos traído muchísimas especies de plantas y de animales a convivir con nosotros que no deberían estar acá, pero están. Entonces, ahora lo que nos toca es, para las siguientes intervenciones, repensar eso, para darle la vuelta a la balanza en cuanto al porcentaje de nativas y foráneas recomendadas. Hay muchas especies que ya sabemos que no se deben seguir plantando. Y no obstante, los viveros municipales, por ejemplo, siguen produciendo esas especies. En este caso, tenemos nosotros en Quito, hablando como capital del país y como referente para la zona de la sierra, demasiadas especies australianas. Más o menos el 50% del arbolado es de origen australiano. Okay. Sin contar con todo el tema de las plantaciones forestales de eucalipto. Tenemos especies que son centroamericanas, tenemos especies argentinas, tenemos especies chinas. Y si nosotros sacamos la cuenta en proporción con las nativas de los Andes ecuatorianos, están en mucha desventaja. Entonces, y también cuando escogemos las nativas, no las escogemos bien y no las gestionamos bien. Las nativas tienen ciclos de crecimiento a veces lentos, entonces no puedo yo traer una planta pequeñita que crece lento a la ciudad porque va a ser vandalizada, va a ser maltratada y no me va a estar aportando durante mucho tiempo. ¿Ya? Yo necesito que, por ejemplo, un arrayán, el arrayán se demora más o menos unos 20 años hasta llegar a su fase en donde él comienza a emitir el máximo de sus beneficios. Pero si yo lo tengo estresado desde los primeros 3 años, él va a acostumbrarse a una vida de estrés y ya no va a dar su máximo potencial. Yeah. En ese sentido, y los criterios de poda que son de la fruticultura y los criterios de arquitectura que me dicen que el árbol no puede tapar la fachada, entonces estamos nosotros... Con el tendido eléctrico también, ¿no? Ya, ahí tenemos un montón de otros temas que se pueden conversar. De otras aberraciones. Sí, Ecuador es un país que realmente se esfuerza por ir al siglo XVIII, parece que allá somos felices. ¿Qué pasa? A mí he tenido la suerte de recorrer varias ciudades, varios países en Europa, de estar en Japón, en donde tú dices, wow, cómo funcionan las cosas allá. Está bien. Pero el mejor ejemplo que nosotros podemos tener está en Colombia. No tan lejos. No tan lejos, ¿no? Y para que uno nos diga, no, es que cómo vamos a comparar el Ecuador con Japón, que la economía, que la cultura. De acuerdo. Comparémonos con los colombianos que son primos hermanos. ¿Ya? Entonces, ellos tienen una cultura por los árboles muy, muy, muy desarrollada. Nos llevan, pero muchísimos años en este asunto de la arboricultura y de la gestión adecuada. Es cuestión de darse una vuelta por Cali, por Medellín y ver cómo tienen ellos el arbolado. Allá nadie se estresa porque el arbolado está rompiendo una vereda. Todo el mundo dice, ok, es el arbolito que me está haciendo tanto servicio que él necesita ese espacio, entonces yo me bajo de la vereda o camino por esa zona incómoda. Nosotros hemos llegado a este tema de la inclusión, ¿no es cierto? Que tenemos que pensar en los discapacitados y todo eso.
Y estamos construyendo sociedades suponiendo que el 80 o el 90% de la población es discapacitada. ¿Ya? Es cuestión de sentarse un día frente a una vereda y decir cuántas sillas de ruedas pasan. Y en función de eso, establecemos los parámetros de caminabilidad y de cuánto arbolado puedo o no puedo tener. Pero no, nosotros partimos al revés. La vereda tiene que ser inclusiva. Y si es que una vereda es de 1,20 m para que pase la silla de ruedas, entonces aquí no es arborizable. Entonces, le damos una prioridad brutal a los discapacitados, que no estoy en contra absolutamente nada de que sea la ciudad inclusiva, pero tiene que ser inclusiva pensando en la mayoría, no en la minoría. Esa es la idea. Por todas partes tenemos los contenedores de la basura, que están puestos en las veredas o en ciertos puntos, y nadie dice, vamos a incendiar, vandalizar y destruir eso porque me molesta. No, lo reconocemos como servicio y nos lo aguantamos. Al árbol no lo reconocemos como servicio. Es importante empezar a reconocerlo así. Es importante que todo el mundo diga, estoy vivo gracias a los árboles. Partamos de eso. ¿Ya? Y es que no es un mito, tú vas al bosque, ahorita estamos en un parquecito y se siente pues la diferencia, o sea, estás más relajado, estás en paz, no es un mito, o sea, como tú decías, los árboles producen estos compuestos orgánicos que estamos absorbiendo y que nos hacen, no sé, pues una química cerebral que cambie en nuestro organismo. Justamente. De la misma manera deberíamos tener una mayor institucionalidad respecto a la gestión del arbolado. Entonces, los jardineros tienen que pasar por un proceso muy exhaustivo de capacitación y luego de evaluación. Porque se ha comprobado que hay más de un jardinero que de alguna manera odia a los árboles. Es gente que odia su trabajo, y se desquita con los árboles. No puede tenemos que pensar que son seres vivos, que sí, bueno, si bien no podemos escuchar que vivos lloran o se lamentan, pues están sufriendo también. Tenemos al respecto de lo que tú nos cuentas, toda un área que está investigando esto más o menos desde 2010, en donde comenzaron a manera de juego unos experimentos y resulta que eso ha abierto paso a todo un desarrollo impresionante de la neurobiología vegetal. Hoy en día sabemos que los árboles sienten todo lo que les hacemos y que ellos experimentan dolor y que pueden experimentar algo análogo a lo que nosotros tenemos por el sufrimiento. Que los árboles tienen inteligencia, que son capaces de resolver muchas problemáticas. Ellos pueden resolverlas, pero lo hacen a su velocidad. Se comunican entre ellos utilizando tanto las micorrizas como otros agentes químicos, no solo biológicos sino químicos, y también por la parte aérea. Ellos conversan emitiendo compuestos orgánicos volátiles. Entonces, cuando nosotros inhalamos, deberíamos estarnos enterando de todo lo que ellos están conversando. Deberíamos llegar un poco a eso, ¿no? A convivir en la naturaleza de una manera que sea natural. En muchas partes, China también está dando saltos impresionantes, China, Malasia, Singapur, respecto a darle la vuelta a toda esta situación de que la ciudad tiene que tener árboles. Ellos dicen, no, vamos a hacer que los bosques tengan gente. Entonces están construyendo las famosas ciudades forestales, que ya quisiéramos. Creo que eso es un tema muy futurista y que, claro, China dice para el año 2028 tenemos que tener una ciudad que dé soporte a 4 millones de habitantes y la construimos y colonícenla. Nosotros vamos a otra velocidad con eso. Totalmente. Y nuestra economía va en otra velocidad también. Y hay otras prioridades también. Y definitivamente las prioridades que tenemos acá son diferentes. Aquí... explotar petróleo. Este es un árbol nativo de los Andes del norte de Bolivia y del sur de Perú, pero que fue introducido al Ecuador hace muchísimos años, aparentemente con la llegada de los incas. Este es un molle. Y este es un árbol que nos va a prestar algunas cosas para de qué hablar. Por ejemplo, es un árbol que tiene una estrategia de crecimiento que llamamos horizontal. Entonces, mucha gente cuando ve que el árbol está creciendo inclinado dice que este se va a virar, es peligroso. Y lo primero que hacen es o le vuelan la zona grande del árbol o lo vuelan todo.
Y eso es por ignorancia, porque un árbol de estos, su naturaleza es crecer así, abierto, inclinado. ¿Ya? Cuando él tiene posibilidades de crecer en ambos lados, él va a crecer como una sombrilla. Pero en este caso él está cargando todo su peso en un solo lado. Y si nosotros vemos acá en esta zona del suelo, aquí tenemos su sistema de anclaje que se llama la madera de reacción. Y el árbol está haciendo su anclaje, lo tiene acá atrás. Entonces, si nosotros maltratamos la zona del anclaje, vamos a conseguir que el árbol efectivamente lo pierda y se pueda volver peligroso. Entonces, ante la pregunta de ¿los árboles son peligrosos? Yo te voy a decir que no, que nosotros hacemos que se conviertan en peligrosos con las podas y con el maltrato. Claro. ¿Ya? Aquí tenemos otra situación por lo que mucha gente quiere deshacerse de los árboles, ¿ya? Esto es, me dices que está podrido, es que está dañado. Sí, aquí había una rama grande que seguramente la que hacía el contrabando en esta zona, y la sacaron. Y aquí vemos que está descomponiéndose esto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? El molle genera una madera que es una falsa madera. Jamás hemos escuchado que alguien diga yo tengo un juego de sala con madera de molle. ¿Ya? Esto es lo que se llama un falso duramen, ¿ya? Y son maderas que los árboles aprovechan para generar biótopos en la naturaleza, que adentro viven ardillas, pájaros, ratas, bueno, aquí no tenemos mucho en la costa, sí, mapaches, pájaros de diferentes tipos, insectos, inclusive algunos anfibios, sapos, reptiles, que se pueden encontrar en las oquedades y en las cavidades que los árboles generan, aprovechando esta característica del falso duramen. Nosotros vemos eso y decimos, eso está podrido, es peligroso, fuera. O usan de basurero. O le usan de basurero. Sí. Y otra cosa es cuando el árbol tiene zonas con estrés, él comienza a rebrotar. Los rebrotes, los chupones, son respuestas que el árbol va dando a los problemas que él tiene. Él utiliza esto para generar antibióticos, para generar sellos químicos para que no ingresen los hongos. Utilizan esto para generar azúcares y generar tejidos para encerrar las heridas, etcétera, ¿no? Entonces sirve para muchísimas cosas los rebrotes. Y muchas veces nosotros vemos esto y decimos es que está feo y podamos los rebrotes. ¿Ya? Entonces es dañar el plan del árbol. Él está haciendo eso porque él está dando una solución a los problemas que tiene y nosotros venimos y le coartamos eso. Él sabrá por qué. Exactamente. ¿Quién sabe más del árbol que el propio árbol? Claro. ¿Cómo puedo yo dármelas de que soy el genio de la jardinería si es que no respeto la lógica del árbol? ¿Ya? Por supuesto. Entonces, en ese sentido, tenemos que reaprender la jardinería. Yo quiero hacer una invitación a los jardineros para que estudien, se preparen y que puedan efectivamente ser mejores profesionales. Aquí nosotros estamos con un boom constructivo propio del siglo XVIII, de la época del progresismo. Tenemos nuevas autoridades y ¿qué es lo que ofrecen? Megaproyectos para la ciudad, para el país. Cuando lo que necesitamos es parar con ese cuento. Parar con este desarrollismo. Necesitamos ya que nuestros teléfonos tengan el 6G. No importa que se muera todo el mundo usando el 6G, pero tenemos que tener 6G para que sea más rápido. Tenemos que parar con eso. Con lo que tenemos es más que suficiente. Y todo lo que tenemos de naturaleza es más que insuficiente. Entonces creo que tenemos que reenfocar todos nuestros recursos. Hay que renaturalizar primero el corazón de la gente para que acepte que tenemos esta necesidad. ¿Ya? Que no podemos llegar como otros lugares a topar el fondo del fondo del fondo para decir tenemos que regresar e invertir cantidades ingentes de dinero en deshacer lo que hicimos mal. ¿Por qué no nos planificamos de una vez a que todo lo que sigue viniendo ya sea bien hecho? Con esto de la criminalidad también, tú decías que estos espacios que tienen árboles también ayudan a reducirla. ¿Cómo funciona? El color verde tiene un impacto en algunas zonas de nuestro cerebro que te atenúan los niveles de violencia.
Sí, hay estudios, no tengo las citas en la cabeza, pero los documentos los tengo, en donde se demuestra que los índices de violencia doméstica, las peleas entre amigos, vecinos, son muchísimo menores en zonas que son altamente arboladas. Y obviamente la delincuencia también se atenúa en zonas que tienen arbolado. Porque la gente de alguna manera naturalmente está como entra en un estado como de más paz interior. Entonces como, bueno, aquí nosotros tenemos el argumento de que los delincuentes se ocultan detrás de los árboles, de que me esconden drogas en los árboles, de que le echan la culpa a los árboles de un montón de cosas, y a la hora de solucionar los problemas de la delincuencia, nadie se preocupa de solucionar el problema de la droga ni de la delincuencia. Todo el mundo quiere eliminar los árboles. Tenemos una serie enorme de problemas y nos quitamos de todo con los árboles. Exacto. En Colombia, por donde hay árboles y necesitamos corriente de alta tensión, o se ponen torres más altas o se utiliza cables ecológicos. Son un poquito más caros, pero con eso te olvidas de volver a podar un árbol. O sea, pueden estar cruzados Puede haber los cables. roces, sí, no hay problema. Salvo que el árbol se caiga y lo rompa, que eso es cuestión de Pero reparar. esa es la función que cumple un arborista, ¿no es Claro, cierto? entonces el técnico prevenir todas esas cosas. te puede ir diciendo qué hacer, por dónde hacer, cómo hacer. Ya. Pero aquí tú dices eso y no. O sea, eso es como que es demasiado caro y esto que el otro. O sea, todos los peros le ponen. Y así la gente de la empresa eléctrica nos ha dicho abiertamente, yo lo que quiero es que desaparezcan todos los árboles. Pero seguramente cuando van a parquear sus autos Parecía chiste, pero lo decían en árbol. serio. Sí, definitivamente. Entonces todo eso, como digo, nos tiene que hacer tomar conciencia de cómo estamos y a dónde queremos ir. ¿Qué futuro le vamos a dejar a nuestras siguientes generaciones? Estos futuros catastrofistas, ¿no es cierto? En donde a lo Mad Max, que se maten por una botellita de agua, que se maten por respirar un poco de aire puro, que tengan que cultivar cosas con lámparas eléctricas porque ya no se puede coger el sol, cosas así, ¿no? Estamos generando todas las condiciones para que suceda así. Para que el apocalipsis sea peor de lo que lo hemos visto en el cine. Y estamos viviendo ya una situación compleja. En muchas cosas, sí. Entonces, por ejemplo, decidir que vamos a erradicar la delincuencia solucionando los problemas con los árboles no es esa la solución. Necesitamos que haya soluciones en temas de educación, en temas de productividad, en que haya trabajo, en que haya coexistencia social, cosas así. Convivencia, ¿no? Porque justamente estos espacios ayudan a que haya convivencia entre las personas. A veces vivimos metidos en nuestra casa o en nuestra oficina y no estamos conviviendo con la comunidad, y eso es importante también para prevenir este tema de criminalidad, no sé, pues en conjunto se pueden hacer muchas cosas. Sí. Y muchas cosas que nosotros normalmente no vemos, pero que sí podemos empezar a preocuparnos, es de cómo conviven los árboles en el bosque. Son comunitarios totalmente, porque conviven entre especies y entre otras especies. Alcanzan un punto de armonía en donde hay oportunidades para todos. Entonces todos apoyan a todos. Entonces es un trabajo en equipo de toda la comunidad del bosque para que a los pájaros no les falte comida, para que a las ardillas no les falte comida, que no les falte nidos, que no les falte flores, que no les falte insectos, que no falte hongos, que no se nos desaparezca una especie porque aquí está pasando tal o cual cosa. No. Hay espacio hasta para las parásitas. ¿Ya? Entonces, esa lógica, si nosotros pudiéramos traerla al entorno social, podemos aprender que podemos desarrollar esto que en el bosque se llama el sentido común, que es el beneficio para todos. Así es. Entonces, sí, como decía algún pensador romano, ¿no? Si la colmena está bien, la abeja está bien. Finalmente, cómo funciona la naturaleza en comunidad, nosotros también deberíamos funcionar y en eso estamos fallando. Nosotros vivimos en una enorme comunidad y tenemos puesto púas, cerca eléctrica y pinchos para que el vecino ni me vea ni se pase donde mí. Y pensando que el vecino a lo mejor es delincuente, etcétera, o que un delincuente puede entrarse por ahí. Entonces estamos viviendo una especie de histeria colectiva. Sí. Vivimos en función del miedo y todo eso
nos altera, ¿no? No nos permite desarrollarnos a nuestro máximo potencial y ser felices, ¿no? A mí me gusta citar a uno de mis profesores, que es Gerard Pasola, y él dice: los árboles hacen que las personas sean mejores y que sean más felices. Tener árboles alrededor te hace mejor persona, así de simple. Ajá. Qué bonito con esa frase. Entonces, para cerrar, muchas gracias, Jorge, por darnos todo este conocimiento. Y bueno, nos vas a mostrar un poquito ahora en el parquecito donde está. No es que sea adivino, pero esto se llama el lenguaje corporal de los árboles. Automáticamente, cuando yo veo rebrotes basales, yo sé que el árbol tiene un problema abajo. Entonces, ahorita vamos a descubrirlo. Y efectivamente vemos las lesiones De guadañaro. de la motoguadaña. ¿Ya? Entonces, el árbol está reaccionando a estas afectaciones insistentes y reincidentes. Y damos la vuelta por acá. Vamos a ponerla. En esta zona, aquí hay una gran herida que ya está la madera expuesta. A ver. Aquí ya está el núcleo de madera expuesto y por eso él está rebrotando acá, ¿ya? Ajá. Fíjate, entonces, si Entonces, nosotros, sí, no. la gente a la que le pagamos para que cuide el parque está matándonos los árboles. ¿Qué pasa si nosotros dejamos alrededor del árbol unos 15 centímetros sin cortar la hierba? No se ve mal. No se ve mal. Y no va a crecer mucho más de Y eso. simplemente no afectaríamos al árbol nunca. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas tienen que parar. Y esto igual es de alguna rama que arrancaron. Esto es una rama de la típica que alguien se colgó y se rompió. Yo he podido ver cómo el papá cuelga al niño chiquito, rompe la rama, ahí se rompió y lleva al niño chiquito. Son esas cosas que uno dice: hay que educar al papá, o sea, no es culpa del niño, el papá es el problema. Exacto.